Quiero hacer un anuncio, fruto de la reflexión, del análisis de nuestros epidemiólogos. Vamos a ampliar el mal llamado toque de queda, se va a elevar a las 11 de la noche, de apertura de la hostelería, adaptándola a esta nueva situación. Vamos a reabrir, en este sentido, la hotelería y los alojamientos. La importancia del uso de las terrazas como forma, en este sentido, de reducir o minimizar los riesgos de contagio. El anuncio que acaba de hacer realmente no sé a qué responde, si a una rectificación de errores cometidos, probablemente, que se dé cuenta de que se está equivocando con sus medidas, o simplemente al seguidismo del Gobierno de la Nación, al líder máximo, a Pedro Sánchez, que anunció medidas parecidas ya ayer mismo. El Gobierno del Principado de Asturias informó el pasado miércoles que los alojamientos turísticos de la región registraron en febrero casi 38.000 estancias. Estos establecimientos, salvo los considerados esenciales, debían de permanecer cerrados por orden de su Gobierno. Esto, en otros tiempos, se llamaba ley seca. Es usted el presidente de la ley seca, la sequía del turismo y de la hostelería. Ha forzado a muchos asturianos a tener que irse a la clandestinidad, ejercer la actividad desde la clandestinidad para no pasar hambre, y eso lo está provocando su Gobierno con sus medidas abusivas y restrictivas. Personas desesperadas, que no llegan a final de mes, que ahora se ven perseguidas porque tienen que ejercer su actividad contra las normas que dicta su Gobierno. Única comunidad autónoma que ha cerrado el turismo de interiores en toda España, la única, segunda Semana Santa a cero. Decía el doctor Simón recientemente, y en público, que el confinamiento inicial se había producido porque no sabían qué hacer. Y yo me pregunto, ¿qué medidas ha adoptado su Gobierno que no sabían qué hacer? ¿Será el cierre perimetral de Asturias, el cierre de los alojamientos turísticos? Para establecer restricciones, un Gobierno tiene que hacer públicos los documentos o informes científicos que lo avalan. No conocemos ningún informe científico que avale el cierre de los alojamientos turísticos. Así que, señor presidente, si le aburre la política autonómica, váyase a Madrid cuanto antes. Los asturianos se lo agradecerán.